Las primeras grandes obras de arte de nuestra especie no celebran la vida. Muestran cuerpos humanos atravesados por lanzas, cayendo en la oscuridad de cuevas donde casi nadie podía entrar. Si eso fue lo primero que decidimos pintar, ¿qué dice de nosotros? Durante más de un siglo preferimos contarnos otra historia, una historia mucho más cómoda. Dijimos que las pinturas de la Edad de Hielo eran un homenaje a los animales. Caballos que parecen galopar, bisontes tensos como si fueran a embestir, mamuts delineados con precisión casi anatómica. Imaginamos a nuestros ancestros como cazadores espirituales, agradecidos, viviendo en armonía con su entorno, pintando por respeto, por magia, por gratitud. Una narrativa reconfortante, pero incompleta, porque cuando dejamos atrás las grandes galerías y bajamos a los pasajes profundos, la historia cambia. En los pozos y cámaras escondidas aparecen figuras humanas toscas, reducidas a líneas, atravesadas por proyectiles. Cuerpos cayendo hacia atrás, escenas inequívocas de muerte. Si quieres entender qué revela ese arte sobre la evolución, la violencia y la conciencia de la muerte, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos en este descenso. La cuna del arte, donde la roca empezó a hablar. El mayor archivo visual del Paleolítico se concentra en una franja de tierra entre el suroeste de Francia y el norte de España. La región franco-cantábrica. Más de 300 cuevas decoradas, miles de figuras. Una tradición artística que se mantuvo, con variaciones, durante decenas de miles de años. En esas paredes vemos caballos, bisontes, uros, ciervos gigantes, mamuts, rinocerontes lanudos. Los artistas aprovecharon las curvas naturales de la roca para sugerir volumen, movimiento y profundidad. Podían reflejar cómo el peso se distribuye en las patas, cómo se curva una columna, donde se hincha un músculo al correr. No estaban dibujando fantasías, estaban observando con precisión casi científica. Y sin embargo, cuando aparece la figura humana, todo ese talento se retrae. Los humanos son escasos, esquemáticos, casi infantiles. Un tronco, 4 líneas, una cabeza circular, sin rostro, sin detalles, sin identidad. No son personas, son signos. Y un detalle clave, cuando estos signos humanos aparecen, una y otra vez, están atravesados por lanzas o dardos, o en posiciones que sugieren caída, desmayo, colapso. La humanidad no se dibuja en triunfo, se dibuja en el momento de ser herida. Los arqueólogos llaman a este patrón el hombre herido, y lo encuentran en cuevas separadas por kilómetros y por siglos, pero con la misma estructura básica. Cuerpo esquemático, proyectiles penetrando el torso, postura de caída, todo ello ubicado en los sectores más profundos y difíciles de la cueva. Cuando un motivo visual se repite tanto, durante tanto tiempo y en tantos lugares, deja de ser una curiosidad. Se convierte en la huella de una idea persistente. El Pozo de Lascaux y las escenas que no querían que cualquiera viera. Lascaux es célebre por la Sala de los Toros, ese espacio donde enormes uros parecen galopar sobre el techo. Pero su escena más misteriosa no está allí, sino en un lugar mucho más incómodo. Un pozo de unos 5 metros de profundidad. Incluso hoy, con iluminación artificial y escaleras, bajar hasta allí impone respeto. En el Paleolítico, alguien tuvo que descender con cuerdas improvisadas en plena oscuridad, guiado solo por el resplandor de una antorcha. Una caída sobre la roca desnuda podía ser fatal. En el fondo del pozo aparece una composición única, un bisonte, pintado con impresionante realismo. Su vientre está abierto. Las vísceras salen justo por el punto donde, en un animal real, se abriría la cavidad abdominal. Es el tipo de detalle que solo quien ha visto un cuerpo destripado en una cacería podría reproducir. Frente a él, un ser humano, pero no con el mismo cuidado. Aquí la figura se reduce a un muñeco de palitos. Una línea para el cuerpo, otras para brazos y piernas, un círculo para la cabeza. El cuerpo parece inclinarse hacia atrás, como si estuviera cayendo.
Cerca de él aparece un objeto identificado como propulsor de lanza. Entre ambos se levanta un bastón rematado por un ave. Un detalle ritual, cargado de significado, pero cuya función exacta se nos escapa. Más a la izquierda, un rinoceronte lanudo se aleja, sin heridas, como si abandonara la escena. El contraste de estilos no puede ser casual. El animal está lleno de detalles, el humano, reducido a un esquema mínimo. Es como si los artistas nos dijeran, en silencio, esto es un bisonte concreto. Esto es la humanidad entera. Y Lascaux no es un caso aislado. En Cognac, otra cueva francesa, una figura humana esquemática aparece atravesada por 3 lanzas, colocadas en ángulos que tienen sentido anatómico. Pecho, abdomen, costado. Es difícil ver eso como un simple adorno. En Pechmerle, famosa por sus caballos salpicados de puntos, encontramos una figura humana con hasta 7 líneas que parten del pecho. Ningún cazador real recibe 7 lanzas en un patrón perfecto. Aquí la exageración no busca realismo, sino intensidad simbólica. Es la idea misma de ser destruido. En otras cuevas, varias figuras heridas comparten la misma cámara profunda. No son escenas dispersas, son conjuntos. La estructura se repite, cuerpo mínimo, proyectiles, caída, profundidad. No es un accidente, es un lenguaje. 4 lecturas para un solo misterio. Frente a estas escenas, la arqueología ha propuesto 4 grandes marcos de interpretación. Ninguno lo explica todo, pero cada uno abre una ventana distinta. Primero, el marco chamánico. En muchas sociedades cazadoras-recolectoras modernas, los chamanes describen sus trances como viajes a otro mundo, a veces como una muerte temporal. En este contexto, el hombre que cae podría estar muriendo de forma ritual. El ave del bastón sería un guía del alma, un psicopompo que acompaña el tránsito. Segundo, el marco mitológico. La escena podría ser un episodio de un relato sagrado. La historia de un cazador que muere, de un sacrificio, de un tabú fundacional. La repetición del motivo en cuevas distantes sugeriría que el hombre herido formaba parte de mitos compartidos y adaptados localmente. Tercero, el marco histórico. Tal vez algunas de estas imágenes conserven el recuerdo de muertes reales. Un cazador embestido, un accidente trágico, una lucha. Al representarlo de forma esquemática, el evento deja de ser de alguien y se vuelve advertencia para todos. Cuarto, el marco iniciático. El hecho de que estas escenas se encuentren en pozos y cámaras profundas sugiere que no estaban pensadas para cualquiera. No eran decoración general de la cueva. Quizá formaron parte de rituales de paso, en los que los jóvenes descendían y se confrontaban con imágenes de muerte antes de ser considerados adultos. Lo interesante es que ninguna de estas interpretaciones cancela a las demás. Es posible que los artistas paleolíticos supieran de manera intuitiva que un buen símbolo funciona en varios niveles a la vez. La misma escena puede ser recuerdo, mito, advertencia y experiencia espiritual. La violencia. Antes de las ciudades. Lo que dicen los huesos. Durante mucho tiempo, muchos estudiosos quisieron creer que la violencia estructurada apareció tarde, con la agricultura y los primeros estados. Que los pequeños grupos de cazadores-recolectores vivían en relativa armonía, sin grandes conflictos. Pero los esqueletos cuentan otra historia. En Jebel Sahaba, un cementerio en Sudán datado en unos 13.400 años, se han encontrado al menos 59 individuos. De ellos, 24 murieron de forma violenta. Algunos tienen puntas de piedra aún incrustadas en huesos. Otros muestran heridas en diferentes fases de cicatrización, lo que sugiere episodios repetidos de conflicto. En Zungir, Rusia, un esqueleto de alrededor de 34.000 años presenta un impacto letal en la primera vértebra torácica, compatible con un proyectil lanzado desde cierta distancia. En Shanidar, en Irak, un neandertal conocido como Shanidar 3 tiene una costilla perforada por una lanza.
La lesión cicatrizó parcialmente. Sobrevivió un tiempo, pero la herida habla de un ataque claro. En varios yacimientos europeos, cráneos neandertales exhiben fracturas cicatrizadas en posiciones defensivas. No todas las agresiones fueron mortales, pero fueron lo bastante frecuentes como para dejar marcas. Todo esto sugiere que nuestros ancestros vivían en un mundo donde la violencia, aunque no fuera constante, era una posibilidad real. No existían ejércitos ni estados, pero sí conflicto. Y la tecnología creada para cazar, lanzas, dardos, propulsores, podía dirigirse también contra otros humanos. En ese contexto, las escenas de hombre herido dejan de parecer fantasía oscura. Empiezan a parecer una forma de procesar algo que ya era parte de la vida cotidiana. El estilo como mensaje, del individuo al símbolo. Una pregunta persiste. Si podían representar animales con tanta precisión, si en otros contextos podían esculpir figuras humanas detalladas, ¿por qué eligieron convertir al ser humano en un muñeco de palitos en estas escenas? Porque el objetivo no era retratar a alguien, era representar algo. Un bisonte detallado es un individuo concreto. Un humano esquemático es todos los humanos a la vez. El hombre herido no es un personaje, es un arquetipo, es la condición mortal reducida a su mínima expresión. En Cognac, las lanzas se colocan sobre el torso en posiciones que tienen sentido si se conocen los órganos internos. En Pechmerle, las 7 líneas que salen del pecho no son realistas. Son un código visual de intensidad. Más que una escena, vemos una idea: la destrucción del cuerpo humano. Esa decisión estética, simplificar al humano, complejizar al animal, marca un punto de inflexión en la historia de la mente. Indica que nuestros ancestros empezaron a separar la muerte como hecho puntual de la muerte como concepto. Empezaron a usar la imagen no solo para registrar, sino para pensar. Las cuevas profundas se convirtieron, así, en los primeros espacios donde la humanidad ensayó una forma primitiva de filosofía. Mirar la mortalidad de frente, en imágenes, para entenderla mejor. Lo que estas cuevas revelan sobre nosotros. Los animales pintados en las paredes nos muestran lo que nuestros ancestros veían al salir a cazar. Un mundo lleno de vida, de fuerza, de belleza peligrosa. Los humanos heridos escondidos en los pozos nos muestran lo que sentían cuando miraban hacia adentro. Miedo, fragilidad, conciencia de finitud. Son 2 capas de la misma especie, la que observa con precisión y la que reflexiona sobre lo que significa existir. Durante mucho tiempo preferimos fijarnos solo en los animales. Era más fácil admirarlos y hablar del primer arte como una celebración de la naturaleza. Pero son estos esquemas humanos perforados por lanzas, en lo más profundo de la roca, los que marcan el verdadero salto cognitivo. No son garabatos primitivos, son abstracciones sofisticadas, intentos de transformar una experiencia individual, una muerte concreta, un conflicto específico, en una verdad compartida. Todos podemos caer, todos podemos ser ese cuerpo. Nuestros ancestros no se engañaron. Sabían que el mundo podía ser brutal, sabían que otros humanos podían ser peligrosos, sabían que la muerte era inevitable. La diferencia está en lo que hicieron con ese conocimiento. En lugar de negar la oscuridad, bajaron a ella. En lugar de mirar hacia otro lado, pintaron lo que más temían en las paredes de piedra. La oscuridad de las cuevas no es lo que nos define. Lo que nos define es la decisión de entrar en ella llevando luz. La pregunta que no hemos dejado de hacernos. 20.000 años después, seguimos preguntándonos lo mismo que ellos. ¿Qué dice nuestra historia de violencia sobre lo que somos? ¿Qué dice nuestra relación con la muerte sobre la vida que intentamos construir? ¿Por qué seguimos llenando paredes, ahora digitales, con imágenes de aquello que más nos asusta? Me gustaría leerte en los comentarios. ¿Crees que estas escenas hablan más de nuestra capacidad de violencia o del nacimiento de nuestra conciencia de mortalidad? Si quieres seguir explorando cómo pigmentos, huesos y símbolos cuentan la historia profunda de nuestra especie, suscríbete a Terra Ancestral y acompáñanos en el próximo descenso al pasado.